Para mí es uno de los días casi más lindos del año, le diría, poder estar acá y poder charlar con ustedes y poder compartir algunas ideas. Me presento, muchos de ustedes me conocen y los conozco también. Mi nombre es Daniel Benchimol, soy director de Proyecto 451, que es una agencia que desarrollamos hace 11 años y que tiene un poco la misión de ayudar al sector editorial en todos los desafíos que va presentando las nuevas tecnologías, que en este año 2023 son más que desafíos. Mañana vamos a hablar un poco de eso. La presentación que quiero compartirles hoy es una suerte de mapa de la industria del libro digital y que tiene que ver con algo que va a ir a lo largo de toda la presentación, que es que hay una suerte de sensación de que luego de que emergiera el libro digital y emergiera el negocio del libro digital y apareciera el Kindle y demás, apareció como una suerte de disputa, ¿no?, entre el formato digital, el formato papel, y parecería que hoy, año 2023, el formato papel ha vencido de alguna forma, ¿no? Y el libro digital parece que es un formato menor, es un negocio menor, es un negocio al cual deberíamos prestarle poca atención. Y en realidad mi mirada tiene que ver no tanto con la de la puja entre los formatos, creo que alguna vez lo he dicho, es absurda la competencia entre ambos formatos, pero sí con que están pasando cosas, tanto en el formato físico como en el formato digital. Que están pasando cosas, que están ocurriendo cosas y que no las podemos perder de vista del radar. Y un poco tiene que ver con esto, un poco fue empezar a hilar y a desarrollar todos los tipos de modelos de negocio que existen, todos los tipos de plataformas, y cómo llegamos de alguna manera a responder a una gran pregunta que ahora la voy a formular, que tiene que ver con qué es un libro digital y a qué llamamos libro digital, y qué tipos de negocios y qué tipos de posibilidades nos brinda a la emergencia de este formato. Así que un poquito, esa es la idea de la presentación de hoy. Saben que mañana también, a esta misma hora, en otra sala, voy a estar presentando una presentación que era casi obligada en el contexto que nos toca, que tiene que ver con la inteligencia artificial, sobre todo las inteligencias artificiales generativas, que es un tema que para mí no es algo que me sorprenda, obviamente que a todos nos ha establecido mucho en este último tiempo, pero en lo personal es un tema que vengo siguiendo hace muchos años. Quienes son suscritos a nuestra newsletter, venimos publicando sobre GPT hace 4 años atrás, desde las primeras versiones, y empezar a entender qué significaba esta nueva inteligencia. Hoy nos desayunamos con algo que en realidad viene ocurriendo hace mucho tiempo, y lo que vamos a hablar es un poco cuál es la realidad de este motor, cuáles son las posibilidades concretas que nos da, cuáles son los límites reales que tiene también. Vamos a ver cuáles son los desafíos específicos que afronta el sector editorial a partir de esta emergencia, y luego vamos a ver muchos casos concretos, muchas ideas, muchas herramientas específicas que les pueden servir a ustedes como profesionales al momento de usar esta herramienta, porque es claramente una herramienta muy potente y que obviamente le afecta a todos los sectores, a nuestra vida en general nos va a afectar, pero a la industria del libro le da de cuajo, es una industria a la cual le pega muy duro. Así que bueno, mañana vamos a hablar mucho de esto, están más que invitados. Y el segundo aviso parroquial es que estamos iniciando un nuevo proyecto de formación dentro del proyecto original, que es la Academia Proyecto 451, que es un espacio que hemos diseñado en medio de la pandemia para ayudar a formar en nuevas tecnologías. Es un espacio en el cual ya transcurrieron cerca de 1.300 profesionales de toda Iberoamérica y que hemos decidido reformular en un programa permanente. ¿Qué es esto? Bueno, en lugar de estar diseñando y desarrollando cursos, que fue lo que hemos hecho hasta ahora hemos ido hilando distintos tipos de cursos que tienen por foco la producción de los libros digitales, la producción de los audiolibros, el diseño de nuevos modelos de negocio en torno a nuestros libros, la comercialización de forma de canales electrónicos, el marketing digital. Bueno, hemos ido diseñando distintos tipos de cursos y formaciones. A partir de ahora vamos a tener un programa que inicia a mediados de mayo y en donde todos los meses va a haber una nueva formación y todos los meses va a haber conversaciones con distintos profesionales sobre todos estos temas. Así que están también más invitados
ver información, a informarse y a saber que esto inicia en mayo en forma un poco permanente, no están apurados a tener que inscribirse ahora, pueden inscribirse más adelante, pero va a estar ahí. Bueno, y ahora sí, vamos a comenzar con la presentación del día de hoy. Esta mención más de una vez, imagino. La UNESCO en el año 64 intentó definir qué es un libro. Intentó tratar de dar una definición concreta a qué es un libro y hablaba en ese momento de que es una publicación impresa, ya dejó de cuajo la posibilidad siquiera que puedan tener otro tipo de formatos, no periódica y que consta como mínimo de 49 páginas. 49 páginas, no sé a qué viene, por qué no podría ser 52 o por 45, no sé si habrá visto cuestiones con los pliegos, con los fondos de impresión de la época. No sé cuál es el absurdo que hay detrás. No sé cuál es el absurdo detrás de esto, sin contar las culebras, ojo. Pero es interesante, ¿no? Y es tratar de encontrar una definición de qué es un libro. Que, claro, el libro es uno de los formatos de reproducción de contenidos más añejos, tiene cientos y, dependiendo de cómo lo miremos, puede tener miles de años. Y hoy tenemos bastante claro, cuando pensamos en la idea del libro, tenemos bastante claro, todos se nos viene a la mente esta imagen o algo muy similar. Y no tenemos muy claro qué es un libro digital. Y ahí está como uno de los grandes, para mí, interrogantes. Yo trato de salirme de la idea de que el libro digital es un formato más, que es hasta ahora como la industria editorial lo ha trabajado. Hasta ahora, todos quienes estamos aquí, todos los que formamos parte de esta industria, hemos tratado al libro digital como un formato más. Tenemos libros en papel de tapa dura, tenemos libros en papel de tapa blanda, tenemos libros de bolsillo, tenemos libros digitales. Es un formato más que nos habilita a un ingreso más a partir del nuevo contenido. Pero la verdad es que el libro digital supone mucho más que eso, ambiciona mucho más que eso. Ambiciona un cambio mucho más profundo que eso. Que se ha dado en algunas partes, en otras no. Todos estos procesos de 15, 20 años fueron procesos de mucha experimentación, de muchas pruebas que no han fluido y otras que sí. Ahora vamos sintiendo un poquito esto. Y luego tampoco tenemos muy claro cuál es el impacto real del libro digital en el negocio. No lo tenemos claro. No lo tenemos claro. Si lo ven desde la perspectiva de cada editorial comercial tradicional, las que están aquí en la feria, se van a encontrar con editoriales que le van a decir que el negocio del libro digital les supone un 10%, un 5%, en algunos casos un 15%, un 20%. Ese es un poco los números que se suelen barajar. A veces mucho menos, a veces no, para mí es algo muy insignificante, no llega al 2%. Puede haber algún segmento, alguna editorial que suponga un poco más. En los mercados anglosajones, que es donde el libro digital, bajo esta lógica, se ha desarrollado más, se suele hablar de que el negocio supone un 20%, comparándolo con el negocio total y el negocio total del libro. Pero la verdad es que está, y es un poco el recorrido y la excusa de este mapa, está excluyendo esa medición muchas otras cosas que están ocurriendo que, a mi punto de vista, y ahora lo compartiré con ustedes, son libros digitales, pero que entran en el terreno de otros modelos de negocio, de otras formas de distribución, de otros canales, e incluso están generados o desarrollados por empresas que no son del sector. Y aquí es un poco el punto, ¿no? Tenemos todo lo que ocurre en el sector tradicional y cómo el sector tradicional trabaja el libro digital y todo lo que ocurre por fuera, desde emergentes y desde empresas que no son de parte del sector, que también producen y comercializan libros digitales y que hacen unos negocios fantásticos. Y no solamente eso, llegan a volúmenes de lectores muy considerables. Esta es una gráfica que quienes han hecho algún que otro curso conmigo sobre libros digitales la suelo mostrar bastante, que tiene que ver con entender qué cosas se parecen más al libro tal como lo concebimos, a ese libro como señalaba la UNESCO, y cuáles se parecen menos, ¿no? Tenemos el formato IPA y el formato PDF, que es algo que entiendo más o menos todos ya manejamos o entendemos de qué hablamos cuando hablamos de esto, y son los formatos que más se parecen al libro físico. Es una adaptación del libro papel puesto en la pantalla, con matices. Pero luego empieza a aparecer todo un universo de cosas, por llamarlo de alguna manera, de contenido
interacción o con dinámicas de lectura y escrituras muy distintas, que son libros digitales, que se van alejando de nuestro concepto del formato físico tradicional. Y lo mismo ocurre con los modelos de negocio, lo mismo. Tenemos los formatos más tradicionales, los que más conocemos, la venta unitaria, vender un libro y que nos paguen por entregar ese libro, en los sistemas bibliotecarios o las licencias, que en algún punto de vista del sector está acostumbrado, es la manera en la cual nos relacionamos con instituciones, con universidades, con escuelas, pero luego aparecen muchos otros modelos de negocio que son totalmente distintos y nuevos a los que veníamos manejando habitualmente. Y a partir de ahí surge este mapa que trata de concentrar todos los modelos de negocio y todos los tipos de plataformas que existen. Y ahí está, terminó la presentación. Este es el mapa, nos vemos mañana. No, saquen la foto rápido que se vaya, rápido que se va. No, ahora lo que vamos a hacer es ir desarrollando cada uno de estos bloques. Van a ver lo interesante de lo que va surgiendo a partir de acá. Primero les decía, tenemos el negocio tradicional. El negocio tradicional es el negocio en el cual están jugando hoy las empresas editoriales. Es el negocio en el cual las editoriales lo que hacen es generar un nuevo formato de los contenidos que ya tienen y lo distribuyen en una infinidad de tiendas y plataformas que ahora vamos a ir viendo. Este negocio tradicional, un poco lo que conversábamos recién, supone un 5, 10, 15, 20% del negocio de cada editorial, dependiendo un poco los géneros, el tipo de contenido, la intención que le puso el editor a ese formato al momento de comercializarlo, darle visibilidad. Hay infinidad de factores que hacen que ese número pueda ser más chico o más grande. Hoy está desmembrado en 3 grandes modelos de negocio. Uno es la venta unitaria, la posibilidad de que los libros se compren como se compraban en el mundo físico, se compran en el mundo digital, el lector los paga y descarga ese contenido, y ahí se acabó un poco la historia, con ecuaciones diferentes, ¿no? Obviamente estamos hablando de libros que se distribuyen a todas partes del mundo, de libros que se manejan, por lo tanto, con divisas internacionales, con un ecosistema de negocio que es más global, de libros en el cual desaparecen los intermediarios tradicionales del sector, pero aparecen otros nuevos, libros que suelen tener un precio más bajo de lo que suele tener el precio del libro físico, libros que se pueden vender y reproducir n cantidad de veces y eso nos supone un costo nuevo. Bueno, hay como distintos condimentos que lo hacen un poco diferente, pero a grosso modo es igual que como vendíamos antes los libros en papel, o los seguimos vendiendo, ahora vendemos libros digitales. Y ese negocio dentro del esquema tradicional es el negocio más importante. Es el negocio que hoy supone un 70-75% de todo el volumen. Pues, insisto, las cifras a veces varían dependiendo quién los diga, quién sea la tienda, la gente o el distribuidor que ofrezca esas cifras, en los países en los cuales tenga incidencia ese negocio. Hay como diferencias, pero el grueso del negocio pasa hoy por ahí. Luego tenemos 2 tipos de negocios más que vienen creciendo muy fuertemente, que vienen tomando cuota y que incluso les diría, el crecimiento que tiene el libro digital se provoca más desde esos modelos de negocio, que son la suscripción y los sistemas de bibliotecas, los sistemas de licenciamiento. Ahora vamos a profundizar un poquito en ambos qué significan, pero en definitiva son 2 modelos de negocio que ocupan, por lo que les decía antes, en conjunto un 30% del negocio, pero que han ido cada vez tomando más cuotas. Esto no sé si hace mucha falta que lo mencione, pero lo señalo, el negocio en general del libro digital, visto desde esta lógica que estoy marcando hasta acá, es un negocio que siempre ha ido creciendo, todos los años recurrentemente ha ido creciendo, que tuvo un salto exponencial en la pandemia, en todos los mercados, más que se duplicó el volumen de negocio que significaba previo a la pandemia, por cuestiones de obvias razones, y que luego siguió manteniendo el crecimiento que venía teniendo previo a la pandemia. Lo cual es interesante porque significa que hubo toda una masa de lectores que se ganaron en ese contexto y que no abandonaron con la pandemia, sino todo lo contrario, se mantuvieron ahí y el mercado siguió en ascenso con tasas más lógicas o las que veníamos encontrando antes de la pandemia, que es un 5 o un 10% de crecimiento cada año. Después te dejo. Dentro de este modelo, entonces, ¿qué tenemos? Venta unitaria. Venta unitaria, que les decía, supone el mayor
número de negocio, y dentro de esa venta unitaria hay 3, 4 grandes jugadores. En realidad hay uno que es Amazon, que es el que más presencia tiene, pero entre los 3, 4 suponen prácticamente todo el volumen de negocio que hay por este canal. O sea, si ustedes tienen sus libros digitales distribuidos en Amazon, Apple, Google y tangencialmente Kobo, prácticamente están en el grueso del negocio que pasa por el libro digital, lo cual no significa que tengan que obviar todo lo que vamos a ver después, ¿no? Pero este es el grueso del negocio del libro digital. Es el negocio que se inició y que sigue creciendo y sigue siendo el más grande. Dentro de los modelos de venta unitaria también tenemos todas las tiendas que atienden, valga la redundancia, a distintos territorios. Hablar del libro digital como de un territorio es un poco absurdo. En realidad cualquiera de estas plataformas atienden a todo el mundo, pero tienen una visibilidad concreta en cada uno de sus países. Entonces en Argentina tenemos todo el ecosistema de Bajadillos, por ejemplo. En Brasil hay una línea mucho más vinculada a lo que son las cadenas de librerías de Brasil. Lo mismo pasa un poco en Colombia con librería de la U. En España exactamente lo mismo, con FNAC, con Casa del Libro. En Estados Unidos con NUC y con Barnes & Noble. En general hay como un vínculo muy concreto entre la gran cadena de libros de ese país y la venta de los libros digitales asociado a ese país. Muchas veces estas tiendas tienen los desarrollos propios o están vinculadas con alguno de los jugadores que vimos antes. Y Kobo, sobre todo, es una plataforma que ha ido vinculándose con Librería Gandhi, por ejemplo, y le da el servicio tecnológico. El lector compra en Gandhi, pero quien se lo está vendiendo en realidad es Kobo, y así ocurre en distintos países. Hasta acá nada más que venta unitaria de libros digitales. A partir de ahí aparece algo que siempre nos supuso como un atractivo muy fuerte, que es la suscripción. ¿Por qué si Netflix funciona bien? ¿Por qué si Spotify funciona bien? ¿Por qué no puede funcionar también bien la dinámica de libros por suscripción? Nos parece casi como una obviedad tener que tener una plataforma de libros por suscripción y que funcione tanto o mejor como Netflix, como Spotify o como decenas de casos más. Y ahí empezaron a aparecer muchos jugadores, muchas empresas que empezaron a probar con este ecosistema. Una de las primeras fue 24 Symbols, que es una empresa española, que fue una de las primeras pioneras un poco en desarrollar este modelo, tal vez de manera un poco anticipada, porque lo estaba haciendo incluso antes de que existieran tanto Spotify como Netflix o justo en el surgimiento de ambas, ¿no? Acá hay muchas empresas muy interesantes, ahora vamos a ir poniendo foco en algunas, pero estas, aclaro algo, que es que este mapa que yo traté de desarrollar y que les comparto con ustedes y que luego les voy a dar para que lo tengan en forma completa, no es absolutamente exhaustivo. Hay infinidad de plataformas y tiendas más, pero cubre el grueso de las más importantes, ¿no? Y acá están las más interesantes y las que mejor trabajaron este formato de libros digitales. Que es mucho más complejo la venta por suscripción de libros digitales que la venta por suscripción vía para música o para películas o para series. Hay una primera gran cuestión, y vuelvo al interrogante que les planteaba al inicio. La transformación digital que supuso todos los cambios hacia la industria de la música, o todos los cambios hacia la industria del cine, o la televisión, o las series, no tiene nada que ver con la transformación que se supone nos desafía como sector a la industria del libro. ¿Por qué? Porque en la industria de la música, las canciones siguen siendo canciones. En todo caso, se rompió el concepto de disco, aparecieron las listas, pero lo que está en jaque en realidad es la forma de distribución de los contenidos y la forma de comercialización de los contenidos. Pero la música sigue siendo la música. Obviamente que hay cambios abismales en las maneras en las cuales producimos música, pero la canción sigue siendo la canción. Las series siguen siendo series, las películas siguen siendo películas. Los libros no. Los libros no. Ya solamente que el libro esté en la pantalla es otra cosa. Ustedes bien saben que cuando producen un libro en papel, no están produciendo nada más un contenedor de ese contenido. El libro en papel en sí es el producto. Entonces acá hay una transformación que es mucho más difícil de atravesar y que nos plantea mucho más interrogantes. Y este es un poco el desafío que tienen las plataformas de suscripción también.
pagar regalías o conceptos similares hacia artistas musicales es un camino bastante más simple, por lo menos hoy lo vemos, en el inicio de Spotify, tal vez no lo era tan simple, pero hoy lo vemos como bastante más simple y más claro que pagar regalías hacia los libros bajo estas dinámicas. Es muy complejo. Ya el esquema, cada una de estas plataformas juega con distintas fórmulas y con distintos cálculos y la verdad que ninguno nos convence demasiado. Esto es como muy complejo. Y luego aparece el valor percibido para el usuario, ¿no? El valor percibido para quien consume y se suscribe a estas plataformas. Cuando ustedes se suscriben a Netflix, saben que la relación entre lo que están pagando y lo que están consumiendo es casi absurda. Están pagando, más allá de que después insultemos cuando nos aumentan el plan o cuando nos dicen, bueno, a partir de ahora no lo vas a poder usar solo en 10 casas, sino que solo en la tuya. Está bien, pero aún así sigue siendo absurda el nivel de producción cinematográfica que tenemos del otro lado por lo que estamos pagando nosotros y por el volumen de contenido que consumimos, que nos quedamos hasta las 5 de la mañana viendo series. En el mundo del libro, por más que nos den un abono súper económico, más libros no vamos a leer. Vamos a leer 1, 2, 3. ¿Cuántos más libros vamos a leer por más que tengamos un acceso súper económico? Entonces hay como una percepción del valor que no es tan clara para el usuario final al momento de querer suscribirse a estas plataformas. Pero insisto, es uno de los negocios que más ha ido creciendo y que está empujando el crecimiento del negocio dentro de todavía el modelo tradicional de la industria. Acá les traigo, simplemente una imagen típica de lo que es Nextory en este caso. Ahora les voy a desarrollar un poquito algunos de estos modelos, pero en definitiva, si no quedó claro, se trata de que un lector pague un abono mensual y por pagar ese abono mensual puede leer todo lo que quiera, en lugar de estar pagando por cada uno de los contenidos que lee. Aparecen ejemplos interesantes como el de BookBeat. Sobre todo este tipo de modelos son muy fuertes en los países nórdicos de Europa y por algún motivo Spotify viene de ahí también. Y empiezan a jugar con este tipo de cuestiones, ¿no? De decirnos, bueno, podés pagar una suscripción mensual que está relacionada con el tiempo de uso que vos tengas en la plataforma, con la cantidad de horas que le dediques a la plataforma. Si lees menos o si escuchás menos, pagas menos. Si lees más, escuchás más. El tiempo, esta cuestión del tiempo que más de una vez habrán leído o habremos visto o compartido, que tiene que ver con la atención de las personas, es lo que se termina comercializando de alguna forma, ¿no? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a usar mis servicios? La cuota de la suscripción va a variar en función de eso. Dentro de las plataformas yo quería hacerle especial foco a estas. Script es una plataforma que en principio ha tenido una gran fama por la distribución de contenidos piratas. Esto es así, al principio fue muy ruidosa en este sentido, luego han ido tratando de despejar un poco esa imagen. Durante la pandemia han tenido un crecimiento brutal en América Latina, se aprovecharon muy bien del contexto y crecieron mucho en suscriptores y en presencia. Nextory es una plataforma que está más que nada en Europa, todavía no se ha salido de ese contexto. Si alguna vez han escuchado, existía previamente una plataforma que se llamaba Nubico, que era un proyecto de Planeta. Nextory lo compró y fue comprando plataformas similares en distintos países de Europa para ir creciendo de esa manera. Y es muy interesante la propuesta que tiene de valor y el funcionamiento que tiene en general. Bookmate es una plataforma que empieza a tener cada vez más presencia en América Latina, en México, en Colombia, en varios países de América Latina empieza a tener cada vez una presencia más interesante. Es una plataforma rusa que yo conozco un poco la gente que estaba ahí detrás de esto y se tuvieron que mudar en medio de la guerra a otro lugar para poder seguir operando. Pasan esas cosas por detrás. Perlego es una plataforma muy interesante porque ahí es donde empiezan a aparecer los matices y es uno de los ejes que yo quiero compartir con ustedes. Una cuestión es el formato del libro digital, libro papel y lo que fuera, pero también es entender quién es el lector que tenemos del otro lado. Y ahí es donde, a raíz de este mapa que van a ir viendo que hay múltiples ecuaciones. No podemos suponer que todos los modelos de negocio cuajan con todos los tipos de lectores y con todos los tipos de libros. Hay esquemas en donde el modelo de suscripción es mucho más ameno y es mucho más claro y es mucho más obvio, y hay otros en donde no tiene ningún sentido. Perlego es una plataforma que apuesta por la distribución de los contenidos de orden académico,
los contenidos del tipo de ensayo, los libros de no ficción, y en donde un modelo de suscripción tiene mucho más sentido para una persona que lo que necesita es investigar, lo que necesita es tener una suerte de recurso o herramienta permanente para poder profundizar sobre ciertos textos, y en donde pagar un abono mensual parece algo mucho más lógico que el lector que quiere consumir novelas, en donde tal vez el valor de pagar un abono mensual no le ve tanta, no lo aprecia de la misma forma. Y la otra plataforma que quería ponerle foco es Esquilo. ¿Cuántos escucharon hablar de Esquilo? A ver, levanten la mano. Nadie, ¿eh? Bueno, ahí está. Más tarde o más temprano van a escuchar. Es una plataforma brasilera que juega con el modelo de suscripción, con una vinculación con los operadores de telefonía y con un modelo de suscripción que no es de canilla libre. Esto es, no es que los lectores pueden consumir lo que quieran, sino que hay una oferta que es acotada y que va rotando cada mes. Como si fuera un club del libro. Algo así. O sea, los lectores todos los meses tienen una oferta de libros para leer que va rotando. El mes que viene es otra y otra y otra. En algunos casos hasta los propios lectores pueden llegar a elegir qué libros, pero no es que pueden dar lo que quieran y consumir lo que quieran. Pero quien paga el servicio son los operadores, a partir de lo que pagamos nosotros como usuarios hacia los operadores, ¿no? Pero en definitiva es un negocio que está funcionando realmente muy bien. Es una empresa que hoy tiene cerca de 80 personas en planta. O sea, es una empresa en serio que está creciendo muy bien y como exponente de un proyecto de Latinoamérica, la verdad que es muy interesante. Y tiene varios proyectos para extenderse más allá de Brasil. Bueno, acá les traía más que nada una imagen de Perlego que, más allá de lo que es la mera distribución de los libros digitales, también piensa quién es el usuario que tiene del otro lado, quién es el lector que tiene del otro lado, y por lo tanto, qué le ofrece a este lector. Si el lector que yo tengo del otro lado es un lector de orden académico, bueno, la plataforma también tiene que ir en esa línea y me tiene que ofrecer muchas funcionalidades que vayan por ese lugar. Y el último empresa dentro de este esquema que quería hacerle foco es Kindle Unlimited, que es el modelo de suscripción de Amazon. Un modelo de suscripción que funciona mayoritariamente en Estados Unidos, no se ha extendido mucho más de ese mercado. Un modelo de suscripción que funciona sobre todo para autores que se autopublican. Yo el tema de autopublicación de este mapa que van a ver que es bien extenso y muy profundo lo estoy sacando de este. Ni siquiera lo estoy mencionando y es todo un modelo de negocio en sí mismo dentro del universo del libro digital. Pero en este caso mayoritariamente quienes están son autores. ¿Por qué? Porque la plataforma exige exclusividad. Y no son muchas las editoriales que quieran apostar por una exclusividad en un solo canal y en un solo modelo de negocio. Los autores, si ven que su obra puede visibilizarse por acá, les parece un canal interesante. Lo que más quería traerles en concepto de este modelo de negocio y de esta plataforma es lo siguiente. Según las cifras del libro digital en Estados Unidos, que es el país en donde el libro digital está más desarrollado, suponen cerca de $1.000 millones al año. Esta plataforma genera la mitad de eso, genera otros 500 millones, que no son contabilizados nunca. Todos estos modelos que yo les voy a ir mostrando, cuanto más nos alejemos del formato tradicional, no son contabilizados nunca como cifras del negocio del libro digital. Pero es un negocio generado mayoritariamente por autores dentro de un ecosistema de suscripción y que supone la mitad de todo lo que genera el sector tradicional bajo el resto de los canales. Y luego, cuando profundizamos más en las plataformas de suscripción, empezamos a ver muchas plataformas de suscripción de nichos. Muchas plataformas de suscripción que atienden a un lector específico y con un contenido en particular. Acá, por caso, muestro algunos ejemplos del mundo de los cómics y el manga, que sabemos que es un género que está creciendo mucho en papel, pero que está creciendo aún más en digital. O sea, es muy fuerte en ese sentido. Desde Comixology, que es la plataforma propia de Amazon, en realidad comprada por Amazon hace unos cuantos años atrás. Picoma, que es una plataforma que funciona en Oriente más que nada, pero que es gran parte del negocio del manga en Oriente. Azuki, que trata de ser también un modelo de suscripción para Occidente de contenidos de Oriente. Pero hay muchos modelos de suscripción de nicho, de un nicho específico, en este caso
universo cómic manga. Son libros digitales, es el universo del libro digital, es un segmento, si los tratamos como libros físicos al manga y al cómic en nuestro universo, este también. Pero a diferencia de lo que ocurre en el mundo físico los cómics y el manga se siguen vendiendo en los mismos canales. Tenemos librerías especializadas, pero se siguen vendiendo en los mismos canales bajo la misma dinámica de negocio. Acá, cada plataforma busca a su lector, de alguna manera. Después tenemos apuestas, bajo esta dinámica de suscripción, que han ido haciendo editoriales. Desde marcas muy monstruosas como Marvel o DC, que tienen sus propios ecosistemas y sus propias plataformas de contenidos digitales. Pearson o Cengage para lo que es el ámbito académico, escolar. Arlequin, que es muy interesante porque lo que busca es un modelo de suscripción para libros de romance. Su catálogo más fuerte son libros de romance y lo que busca es eso. Y es un modelo combinado entre libros físicos y libros digitales. Y Safari, que yo creo que es uno de los ejemplos más interesantes, que más años tiene, para lo que son libros técnicos, sobre todo para ingenieros y demás, ¿no? Que es un ecosistema en Safari, O'Reilly, de la editorial O'Reilly, que es de las más prestigiosas en este segmento, en donde el lector no solamente encuentra libros, sino que encuentra la posibilidad de acceder a capacitaciones, a conferencias, a eventos físicos, virtuales. Es como toda una membresía muy robusta. Hay algo que me gusta mucho de O'Reilly, y esto se los digo más que nada para las editoriales de no ficción o de ensayo o académicas, que es que ellos en esta plataforma publican los libros aunque estén en estado de borrador, y es parte del valor que ellos ofrecen, que los libros estén disponibles antes que nadie, aún sea un libro que no lo haya revisado del todo un editor, un corrector, que todavía tenga hasta errores técnicos o de conceptos, pero donde saben que lo que prima es la velocidad en este caso, que el contenido esté disponible para el lector lo antes posible. Tiene un cartel enorme que dice que esto es un borrador, está en proceso de edición, está en proceso de revisión, pero ya lo tenés disponible. Si lo querés leer, es parte de la propuesta de valor nuestra al momento de suscribirse a nuestro sistema. Y este es el esquema de Arlequin, que les decía, combina libros digitales y libros físicos. Todos los meses tiene una cuota de libros digitales y una cuota de libros físicos a los cuales accede el suscriptor. Todavía estoy dentro del terreno tradicional, Del terreno tradicional me refiero del terreno al cual con los cuales los editores habitualmente trabajamos, ¿no? Con los cuales los editores habitualmente se distribuyen los contenidos, en donde lo que hay no es mucho más que un mero cambio de formato, con otras modalidades de comercialización, pero es un cambio de formato. Aparecen acá todos los sistemas de licenciamiento y todas las bibliotecas, que es un segmento que a mí siempre me pareció especialmente interesante y que especialmente se debería abrazar. Es un segmento que tiene todo para crecer, y ya ha crecido muchísimo. Y es un segmento al cual tampoco soy exhaustivo en todos los ejemplos que menciono, ¿no? Porque tenemos, arriba estoy señalando simplemente sistemas de bibliotecas digitales que existen hoy en funcionamiento. eBiblio en España, que es el sistema que alimenta todas las bibliotecas públicas de España. La Biblioteca Pública Digital de Chile, que dentro de la región es uno de los ejemplos que a mí más me gusta, me seduce y que más se ha desarrollado. En el resto de los países de América Latina hay pocos desarrollos semejantes. El otro caso es el de Ceibal, en Uruguay. En Colombia hay a veces ciertas intenciones y ciertas bibliotecas que tienen su plataforma digital, pero poco, comparado con lo que vemos ahí. Luego, dentro de estos actores aparecen Overdrive, Odilo y Libranda, que son las principales plataformas tecnológicas que sirven a estas bibliotecas, que le dan servicios a estas bibliotecas para que funcionen. Y luego hago una mezcla de proyectos en donde están ProQuest, EBSCO, El Libro, Biblioteca, OnHopla, Vidi, que son sistemas que generalmente distribuyen, bajo la misma modalidad de licenciamiento o sistemas de préstamo, distribuyen contenidos a universidades, a instituciones privadas, en algunos casos a organismos públicos, pero que tiene que ver con adoptar este mismo formato
con ciertos tipos de contenidos y a ciertos tipos de instituciones. La lógica detrás es la lógica del licenciamiento. Así como datos para tener un poquito en cuenta. El sistema de Chile presta cerca de 500.000 libros al año y brinda servicios a entre 70.000 y 90.000 chilenos. A otra escala, Overdrive, que es la plataforma norteamericana que alimenta todas las bibliotecas y universidades en Estados Unidos, o a gran parte, es una plataforma que prestó durante el año pasado 330 millones de libros digitales. Cada sideral que tiene que ver con el mercado, ¿no? Y en donde cerca de 130 bibliotecas de Estados Unidos ya prestaron más de 1 millón de libros a lo largo del año. Y Evilio, en España, 2,5 millones de préstamos a casi 130.000 personas distintas. Estos números en general no aparecen, o suelen aparecer muy camuflados, o no aparecen dentro de los informes y los reportes del sector. Son libros digitales que están llegando a lectores bajo modalidades distintas. Esto lo voy a hacer muy simple, pero para quienes no estén familiares, pero lo hago simple porque es muy complejo, el esquema de los licenciamientos y los sistemas, pero para que no se queden con la idea de cómo es que funciona, por si muchos no lo saben, básicamente, así como ocurre con el mundo físico, las bibliotecas, a partir de la propia institución o de un órgano, como puede ser un gobierno o lo que fuera, compran los libros para ponerlos a disposición de sus lectores. En el formato digital funciona algo similar, ¿no? Los estados, los gobiernos, para lo que son los ecosistemas de bibliotecas públicas, disponen de recursos para comprar libros digitales, y el modelo es el modelo de licenciamiento. Es un modelo en el cual los lectores, este es el esquema más típico, la biblioteca dispone de ese libro por 26 lecturas, cada lectura se estima con un plazo máximo de unas 3 semanas. O sea, el lector se lleva ese libro digital, lo lee, lo devuelve, y así 26 veces, o 2 años de plazo, o 1 año de plazo, puede haber ahí como distintos tipos de combinaciones. Y este es ahí, hago como un dibujito de números simplemente para que se lleven como algún dato así como de cómo funciona, pero en definitiva, si ustedes el libro lo comercializan a $10 o a 10 euros, y hay como una suerte de comisión del sistema y de toda la cadena de valor, ustedes perciben 5 o 6 euros por cada uno de esos libros que han sido llevados a la biblioteca, ¿no? Lo traigo esto más que nada para que sepan que también hay otro modelo, que es el otro modelo que se suele utilizar en las bibliotecas y que a mí me parece más lógico y más interesante, que es que en lugar de que la biblioteca esté comprando el libro para ponerlo a disposición de sus lectores, lo que hace es al revés, lo pone a disposición de sus lectores, y a medida que los lectores van leyéndolo, la biblioteca compra cada uno de esos préstamos. Paga por cada uno de esos préstamos. No es la biblioteca la que define cuál es la oferta de libros que dispone a sus lectores, sino que son los propios lectores los que demandan, y la biblioteca tiene un presupuesto que se va gastando dinámicamente en función de eso, ¿no? Bueno, es bien complejo. Y aquí no se acaba el asunto. Digo, porque yo quiero como romper un poco los matices de que el libro digital es aquello que se vende en Amazon, es poco, ha crecido poco, no me sirve demasiado, prefiero seguirme focalizando en lo mío y ya. Y realmente están pasando cosas muy interesantes, y acá es uno de los universos en donde están pasando las cosas más interesantes, que es el universo del acceso abierto, ¿no? Para lo que es, sobre todo, los contenidos académicos. Otra vez, la idea de que no hay un único libro digital, como no hay un único libro de papel, porque hay también múltiples tipos de lectores con necesidades distintas y con modelos de negocio diferentes. El acceso abierto, que fíjense que tenemos a Springer, Elsevier y Wiley, probablemente 3 de las 5 o 10 más grandes editoriales del mundo, y que sobre todo viven con el modelo digital. O sea, hoy su modelo de negocio es más digital que papel. O sea, acá hay una clara muestra de que el libro digital es un negocio muy potente, dependiendo el tipo de contenido, el lector al que abarcamos, el modelo de negocio que diseñamos y que desarrollamos. El modelo de acceso abierto es sumamente complejo, tiene infinidad de variantes, no supone que los contenidos son gratuitos, supone que son abiertos, que es una gran confusión y una gran diferencia, supone que en ocasiones sea el propio autor el que pague
para que su contenido esté publicado y pueda llegar a los lectores que tienen que llegar, o que las instituciones tengan que pagar para que sus usuarios accedan a esos contenidos como investigadores. Hay como distintas variantes, pero es un modelo muy interesante y en donde, insisto, están 3 de las 5 a 10 más grandes editoriales del planeta, y que además son editoriales que subsisten sobre todo a partir del desarrollo de negocios digitales, más que de negocios físicos. Y en todo esto aparecen los agregadores, que los agregadores son los distribuidores que permiten que nuestros libros estén en cualquiera de estos modelos de negocio. Estando Librando y Bookwire como las plataformas más relevantes para nuestro ecosistema, para nuestro negocio, pero luego aparecen muchas más. Tenemos un Streetly, tenemos un Ingram, que es una plataforma más fuerte en el idioma anglosajón. Hay plataformas como Draft 2 Digital o Publistrike que trabajan más que nada con el ecosistema de la autopublicación. Son infinidad de distribuidores, que es el nuevo agente que apareció en este negocio, ¿no? La persona que permite que nuestros libros lleguen a todas las tiendas que tienen que llegar. Los modelos más tradicionales. A partir de acá, lo que voy a tratar de mostrarles son modelos mucho más disruptivos, muy interesantes, que están creciendo mucho y en los cuales el sector editorial a veces participa y a veces no tanto. Pero en donde claramente no son espacios en donde una editorial esté distribuyendo sus contenidos. En todo caso, hay negocios en donde las editoriales participan tangencialmente, pero las plataformas juegan otro rol, están desarrolladas por agentes totalmente externos al del sector editorial y son libros digitales. No podemos dudar que no sean libros digitales. Este es uno de los modelos que, esto es una opinión más personal, han crecido mucho, tienen su lógica que hayan crecido mucho. Estamos hablando de plataformas que tienen millones de suscriptores del otro lado, que pagan abonos mensuales por acceder a resúmenes de libros. Algo que nos así como un puñal en el estómago. Sobre todo Blinkist, que es uno de los que más vamos a conversar, que es el líder en este modelo de negocio. Es una plataforma que lo que hace es resumir nuestros libros en 15 minutos. Y olvídense, 15 minutos, con resúmenes que no están generados, y ahí es donde yo creo que hay como un desafío muy fuerte de estas herramientas. No están generados por máquinas, están generados por humanos, porque supuestamente están muy cuidados. O sea, son realmente resúmenes bien elaborados, bien trabajados, en donde en esos 15 minutos nos llevamos la esencia de esos contenidos. Obviamente estamos hablando de contenidos de no ficción, ¿no? No estamos hablando de que nos van a resumir Harry Potter en 15 minutos, no estaría mal, pero no es eso. Estas son las más interesantes, siendo Blinkist una de las pioneras y una de las más fuertes en este negocio. Producen el contenido en formato de texto y en formato de audio para que lo podamos consumir en 15 minutos. ¿Sí? Y con grandes autores, y en donde acá tangencialmente participan las editoriales que ceden los derechos de algunos de los contenidos. Pero el negocio es de ellos. Es un ecosistema desarrollado en función de ¿qué? De la lógica de que tenemos cada vez menos tiempo para leer, de que nos cuesta tener cada vez más concentración para poderle dedicar una X cantidad de horas a un libro, y que esto me habilita que en el mismo tiempo pueda leer 3, 4, 5 libros y decir que sé mucho. ¿No? Es para sincerarnos, es la biblioteca. Ustedes, en lugar de tener una biblioteca física con 200 libros, de los cuales leyeron 5, acá pueden decir, miren todo lo que leí. Porque además certifica de alguna forma, ¿no? Todos los libros que pude leer y demás. Los leí todos 10 minutos, pero bueno, detalle. Después hay otro, este es uno de los ecosistemas que a mí más me gusta, que es el de los libros infantiles. Los libros infantiles, bajo la lógica tradicional que les fui señalando hasta acá, nunca tuvieron demasiado desarrollo. La verdad es que incluso con todas las editoriales con las que nosotros hemos trabajado, la venta de libros digitales en Amazon, Apple, Google, lo que fuera, es poca, es muy pequeña, es irrisoria y es un negocio que nunca se ha desarrollado. Y tiene explicaciones eso, tiene muchas explicaciones que tienen que ver sobre todo con que el lector no va a buscar ese tipo de contenidos en esos servicios, no los va a buscar en esos lugares. Y con que el libro infantil, si cobra el formato digital,
tiene que tener como otro contexto, otro escenario, así como el libro académico. Así como les mostraba antes que el libro académico en Perlego tiene la posibilidad de generar citas o subrayar, bueno, en el libro físico, en el libro digital infantil necesita también otro contexto. Y acá aparecen muchas plataformas, tal vez las más disruptivas, las que más tratan de corromper con el formato del libro. Tenemos el ejemplo de Books, ese que aparece ahí con B corta, y que tiene que ver con video, por eso es la B, con mucho formato animal, mucho formato audiovisual. Tenemos plataformas como GetLit o como Farfaria o como Reading IQ, que lo que hacen es complementar al libro infantil con muchas herramientas alrededor para evaluar el aprendizaje del chico con la lectura, para evaluar la comprensión lectora, o para hacer más lúdica toda la experiencia de lectura de los chicos, a partir de ir sumando medallas, puntos, premios o lo que fuera. Dentro de esto, la plataforma que más creció y que más deberían ponerle foco a lo que les interesa este segmento es Epic, que tiene 50 millones de lectores, no es poca cosa, 50 millones de usuarios que leen libros infantiles en su plataforma. Pivoteca, que es una plataforma que se focalizó en el libro álbum o en el libro ilustrado y que tiene un foco bastante fuerte también en América Latina, tratando de generar relaciones con editoriales de Latinoamérica para ganar lectores de Latinoamérica. Y Fiction Express, que no es tanto una plataforma de libros infantiles, sino que lo que ofrece es a instituciones, a escuelas sobre todo, la posibilidad de que los cuentos se vayan escribiendo con una relación muy directa con los chicos o con los alumnos. Los alumnos van participando con los autores de cómo va evolucionando la historia y cómo va evolucionando el texto. Es un modelo muy interesante, porque acá, claro, cuando hablamos ya de por sí del negocio, pueden aparecer muchas situaciones. Podemos ofrecerle este tipo de ecosistemas a papás, mamás que quieran acceder a los libros en formato digital, o podemos ofrecérselo a bibliotecas, o podemos ofrecérselos a escuelas, y en cada caso pueden aparecer matices o diferencias. Y el otro ejemplo que quiero destacar es el de Make Make, sobre todo porque es un ejemplo latinoamericano de Colombia, súper interesante, que se ha desarrollado mucho a partir de la distribución de libros digitales infantiles en escuelas e instituciones públicas en Colombia. Públicas y privadas. Y luego Make Make. Y luego, claro, no lee nada de esto todavía. Y esto es libro digital. O sea, ¿quién se animaría a decir que esto no es libro digital, que esto no es parte del negocio del libro digital? Es uno de los negocios de más puje, de más crecimiento y de más fuerza, ¿no? Estamos hablando de Wattpad, de Webtoons, que hoy son parte del mismo universo, de Tapas, de Webnovel, de Fiso. ¿Alguien escuchó hablar de Fiso? Bien. ¿Saben quién es TikTok? ¿Conocen TikTok? ¿Sí? Bueno, es dueño de Fiso. Kindle Vega, que es el propio ecosistema de Amazon, siguiendo un poco estas tendencias. Radish y Shorter, que también va un poco en esta línea, ahora les voy a contar un poquito cuáles son las diferencias. Plataformas alucinantes que afectan a un segmento en general que tiene que ver con la lectura o la literatura juvenil, o la producción y el consumo de contenidos para ese segmento. Un segmento que consume mucho libro físico, pero que también consume mucho libro digital, bajo esta lógica. O sea, es un segmento que tal vez no está dispuesto a pagar un libro en Amazon, pero sí está dispuesto a producir contenidos y a consumir contenidos en estas redes. Wattpad, imagino a esta altura ya más o menos todos los conocen como lo han escuchado hablar más de una vez. Vengo mencionando Wattpad hace como 6-7 años por lo menos, pero en ese momento tenía que explicar mucho. Es una plataforma que tiene 90 millones de usuarios, que fue comprada por el monstruo similar del Oriente por $600 millones. O sea, hay negocio, digamos. Y que publicó libros como Boulevard, cosas similares, ¿no? Bestsellers similares, que han seguido este circuito bien paradójico de un contenido que se publica en estas plataformas, que está disponible en estas plataformas en forma gratuita, que llega a millones de lectores
en forma gratuita y sigue estando disponible ahí en forma gratuita y que se vende hoy en formato papel en todo el mundo. Y cuyo modelo de negocio tiene que ver con, hay muchos modelos de negocio detrás de la plataforma, pero están ligados o con el licenciamiento de esos contenidos, o con la producción de esos contenidos en formato audiovisual, o con la producción incluso de esos contenidos en formato papel. Hay muchos modelos de negocio, en realidad es una cantera hermosa de autores y de contenidos, con mucha tecnología, tienen inteligencia artificial aplicada hace años, para ir detectando cuáles son los libros que son más interesantes, cuáles son los libros que son más genuinos, cuáles son los más originales, para irles dando visibilidad a esos contenidos, para hacer circular esos contenidos de forma especial y para ir detectando cuáles son esas pequeñas joyas que pueden saltar hacia otro esquema de negocio. Y fíjense Webtoon, que ahí hay un vínculo muy grande entre ambas, son hoy parte de la misma empresa. Webtoon fue declarada una de las 50 empresas más innovadoras del mundo de este año. Es una empresa totalmente disruptiva. Y además hay ya unos cuantos informes, unos cuantos artículos que señalan cómo este tipo de plataformas que provienen, excepto que Wattpad es de Canadá, pero el resto, la mayoría de las plataformas vienen de Oriente, de Corea, de China, de Japón, cómo estas plataformas en realidad están produciendo una de las mayores importaciones culturales que hubo en la historia de Oriente hacia Occidente. Es muy interesante la cantidad de datos y de estadísticas en cuanto a cómo se están consumiendo los contenidos que se producen ahí, de este lado del universo, a partir del surgimiento de estas plataformas. O tenemos casos como este, ¿no? Que imagino que habrán escuchado hablar más de una vez, de Heartstopper. Bueno, nació en tapas, sigue estando ahí gratis. Y es un libro hoy bestseller, hoy serie exitosa en Netflix, que emergió primero en estas redes. Todo esto es parte del libro digital. Cuando hablemos del libro digital y cuando entendamos cuál es la metamorfosis que nos está ocurriendo y cuál es el negocio y cuáles son los desafíos que se le presentan al sector, tenemos que incluir esto, tenemos que incluir acceso abierto, tenemos que incluir todas estas dinámicas. No es solamente poner el libro en un EPUB y ponerlo en Amazon. Estamos hablando de algo mucho más complejo que está ocurriendo. Y luego está Kindle Vera, que es la experiencia que trata de hacer Amazon en forma parecida a cualquiera de estas herramientas o cualquiera de estas plataformas, que está muy bien porque hasta ahora tiene como un ámbito de acción más que nada anglosajón, a diferencia de, por ejemplo, Wattpad, que tiene más de 1 millón de usuarios en Argentina largos. En este caso no, pero en este caso reparte regalías a sus creadores. Y es como lo interesante, reparte regalías mucho más claras o mucho más evidentes que las que hace Wattpad. Los lectores, para poder leer un libro que va avanzando en la historia y que va evolucionando, tienen que comprar lo que se llaman tokens. Puede leer 1, 2, 3 capítulos gratis, pero ya después, para poder seguir leyendo la historia de ese autor, tiene que pagar esos tokens, que son como moneditas, y esos tokens se reparten 50% en Amazon y 50% al escritor. Y esta es una mucho más nueva que se llama Yonder, que apenas se ve ahí, pero que es muy parecida también. Historias. A ver, el foco de esto tiene que ver con contenidos que son generados por autores en forma directa, sin intermediarios, con contenidos que son serializados, que se van escribiendo y a medida que se van escribiendo se van publicando y a medida que se van publicando se van leyendo. No es que tiene que estar el libro terminado para poderse leer. Con contenidos muy líquidos en la forma en las cuales se distribuyen y se pueden leer perfectamente en dispositivos móviles. Tienen que ver, son como estos ejes que hacen que el segmento se haya potenciado mucho. Y luego aparece toda una serie de empresas o plataformas. Yo acá sí que estoy siendo bastante escueto porque hay infinidad de proyectos que tratan de ir más allá con la lectura, ¿no? Y con el producto libro. Y tratan de jugar con experiencias que sean infinitamente más disruptivas en cuanto a experiencia de lectura y a entender que un libro en la pantalla puede ofrecer otras cosas más que el texto en la pantalla, ¿no? Entonces tenemos casos como Editions on Play, que es uno de los que a mí siempre más me ha gustado, que es una editorial que se piensa digital y que piensa sus productos de una forma tal que no puedan ser imprimibles. Trata de pensar cómo hace que sus libros no puedan ser imprimibles jamás.
porque tienen una dinámica, un flujo de lectura, una cantidad de recursos enriquecidos a su alrededor que lo harían imposible de llevar a un formato impreso. Tenemos, bueno, voy a mostrar algunos casos. Tenemos casos como Intle, hay varias, sobre todo, o editoriales, o empresas que han venido de otro universo, como puede ser el de los videojuegos, que se han animado a introducirse en este ecosistema y que producen experiencias totalmente distintas, ¿no? Mucho más enriquecidas, con contenido audiovisual, con contenido animado, con experiencias de lectura no lineal. Bueno, este es un caso, Intle, este era el que les decía recién. Imer también es más una plataforma de lectura, pero que trata de romper con una lógica y una matriz de lectura tradicional. Stepin, que sobre todo se focaliza en libros infantiles, que tuvo varios premios en Bolonia, y es muy interesante lo que producen. Producen solamente libros digitales originales. Y Alexander, que también la traigo para que chusmeen y para que vean lo que hacen, porque hacen como experiencias inmersivas con grandes autores, pero trabajan con una lógica que es, insisto, no lineal, con recursos interactivos, con experiencias que combinan formato audio, formato vídeo, formato animación. Tratan de romper con la dinámica tradicional del formato de libro. Son libros digitales, no como los concebimos como un cambio de formato, sino como algo mucho más complejo. O Lit, que directamente trata de traducir los libros al formato vídeo, directamente, ¿no? No es una película, pero es una traducción lineal de un libro al formato vídeo. Y luego tenemos los NFT. Fíjense, todo esto para mí forma parte del negocio digital. Y todo esto forma parte de distintas maneras de distribuir los libros, distintos modelos de negocio que se cuajan más o menos en función del lector que tengamos del otro lado. Los libros con NFT, saben que durante gran parte del año pasado tuvieron un foco muy fuerte, todo lo que estuvo en torno a las criptomonedas y al desarrollo de la aplicación de esa misma tecnología para distribuir contenido de propiedad intelectual, cobró como un realce muy fuerte. Hoy, dentro de lo que son como estas olas de inversión tecnológica, obviamente que se fueron todas para el lado de la inteligencia artificial y dejaron un poco de lado esto que está dentro de lo que es el mundo de la Web3 y del metaverso y todas estas cosas que deben haber escuchado mucho hablar el año pasado. Entonces son proyectos que han quedado con un acelere mucho más cauto de lo que fueron años anteriores. Hay cosas que, desde mi punto de vista, tienen que ir como encontrando su tiempo y su momento en la historia. Todavía son proyectos muy innovadores en todas las áreas, incluso en la manera en la cual los lectores tienen que acceder a un contenido, ¿no? Para que un lector pueda acceder a un libro en forma de NFT, tiene que hacer como una secuencia de pasos bastante más compleja que no es mandar un WhatsApp. Cuando sea mandar un WhatsApp, todo este tipo de negocios va a empezar a fluir mucho más. Pero bueno, no hace mucho, Deusto, que es un sello del Planeta, vendió un libro, una de las primeras experiencias interesantes que aparecen de libros producidos por una editorial de Iberoamérica y que fue exitoso, porque vendieron un libro con esta lógica. La lógica me permite a mí vender unidades limitadas, vender un libro digital pero en unidades limitadas. Vendió 99 unidades porque eran una tirada escasa de 99 unidades digitales a $99. Y se acabó el negocio y los vendió en apenas un par de horas. Y eso fue todo el negocio, vender 99 libros a $99. ¿Por qué del otro lado pagaron $99 por un libro digital? Bueno, porque les permitió acceder a una edición única, diferente, cada uno de esos 99 libros fueron distintos, porque les permitió acceder a conversaciones privadas con los autores, que es parte de lo que se puede hacer con un NFT, tener una conversación mano a mano con el propio autor. O sea, estamos pagando por muchas cosas más, ¿no? También en este escenario turbulento y bastante inestable en algún punto, aparecen muchas herramientas que les dan a los propios editores la posibilidad de crear sus propios proyectos. Y a partir de acá es como empieza a aparecer una telaraña en donde en cada una de estas herramientas podríamos listar
100, 200, 500 proyectos editoriales que trabajan con ese entorno para distribuir sus contenidos digitales bajo distintas lógicas y bajo distintos modelos de negocio. Y con esto también me estoy quedando muy cauto. Acá yo estoy incluyendo 8, 10, 12, 15 plataformas. Debemos tener un listado de no menos de 200. Y elegí las 15 que me parecía que son las más relevantes o interesantes para compartirles. Y en cada una lo que van a encontrar son servicios para editoriales en donde cada una puede tener, insisto, 50, 100, 200, 300 editoriales que estén trabajando alrededor. Está el caso de Publicala, que es, entiendo, muy conocido por muchos de ustedes. Es una plataforma tecnológica que permite muy rápidamente que cualquiera genere una biblioteca de libros y lo distribuya con distintos modelos de negocio. Similar, Itaú y Cotoví. Hay todo un escenario de plataformas como Flatwork, como Magicbox, como Snapify, que están orientadas más que nada al ámbito escolar. Hay plataformas como VitalSource, que sobre todo apunta al ámbito más de orden académico, o Twixel o Schumacher, que apuntan más a generar experiencias un poco más interactivas. Y sobre todo les dejo los dos últimos, que son Shorthand y Twine, para quienes quieran experimentar con formatos más novedosos en cuanto a la dinámica de lectura, ¿no? En cuanto a experimentar con formatos menos lineales en cuanto a la lectura o la incorporación de recursos interactivos, y demás. Son herramientas muy interesantes. Twine es una herramienta open source y Shorthand es una herramienta paga. Y esto si no contamos todo lo que ocurre en el mundo gratuito, porque hasta acá estoy hablando de lo que se distribuye comercialmente, o lo que estamos persiguiendo alguna suerte de negocio, o que alguien nos pague algo por nuestro libro. Estamos ahí en esa búsqueda. Pero después hay todo un ecosistema de contenidos y libros digitales que incluyen a Proyecto Gutenberg, que fue el puntapié inicial del libro digital. Bueno, el primer libro digital se publicó y se distribuyó a partir de esta plataforma. Es una plataforma en la cual se encuentran libros digitales gratis de dominio público en distintos idiomas y trabajada en forma muy colaborativa. Y están Internet Archive y Z-Library, que lo incluyo, porque son los dos Napster, de alguna forma, de nuestra industria. Son las dos plataformas que están tratando de quebrar todas las reglas, de pedir disculpas después de mandarse, de corromper con los sistemas de todas las maneras posibles y de ir forzándonos a ir hacia otras lógicas, con más o menos éxito, ¿no? Z-Library es una plataforma en la cual se distribuye evidentemente libros piratas, pero así como lo fue Napster en su momento, acumula una cantidad de usuarios descomunal y ahora, y además con una dinámica tecnológica que hace que sea bastante difícil de judicializar. O sea, ha logrado tener como varios frenos judiciales, pero siempre encuentra la estrategia para seguir andando y para seguir funcionando. Y además ahora va a empezar a ofrecer libros en papel, bajo la misma lógica, ¿no? La posibilidad de que cualquiera se pueda imprimir esos contenidos. Y Internet Archive viene también pujando por ciertas cuestiones legales complejas que tienen que ver con hasta dónde, si una editorial no cede el formato digital de sus libros, hasta dónde no debe una biblioteca o un gobierno o una entidad digitalizar esos contenidos y hacerlos públicos igual. Hasta dónde no debe haber un organismo que se ocupe de preservar ese contenido, de disponibilizarlo a sus ciudadanos, de por qué tiene que quedar simplemente en un acuerdo comercial del editor con el autor, ¿no? Es un poco, obviamente que es una puja potente, pero es donde está apuntando y es donde va, ¿no? Lo que hacen es ir digitalizando libros y poniéndolos a disposición sin permiso concreto, parándose en algunas leyes que tienen más que ver con disponibilizar los contenidos, a preservar toda la producción cultural de una nación, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó ahí? Y el último, creo que este es el último, que también es... Sí, perfecto. Que también es muy interesante, que es lo que aparece con muchas plataformas que distribuyen libros digitales, en su mayoría en forma gratuita. En algunos casos que yo les menciono acá son proyectos más comerciales, otros hay por detrás organizaciones u ONGs, y tienen que ver con
la posibilidad única que nos da el libro digital de distribuir contenidos a muy bajo costo, tratando de fomentar el hábito lector, ¿no? Tratando de incorporar nuevos lectores a nuestro ecosistema. World Reader es una plataforma muy interesante que trabaja sobre todo en África. Desafío Leer del Club, que es un proyecto en el cual nosotros hemos estado involucrados mucho tiempo con la Fundación Leer y que ahora se está reformando por completo. Ahora hay un proyecto nuevo, todavía con una suerte de fase beta en funcionamiento, pero nuevo, muy interesante, que tiene que ver con disponibilizar los contenidos a poblaciones que o no tienen el hábito lector, o no tienen los recursos para comprar libros, o el motivo que fuera, y en donde con el libro digital tenemos más recursos que nunca para poder llegar a esas poblaciones. Bueno, esto es todo ese ecosistema que les traté de mostrar. Insisto, ¿cuál es la excusa? La excusa tiene que ver con entender realmente qué es lo que está ocurriendo con el libro digital, que no hay una cosa que podamos denominar libro digital, que el desafío que tenemos es infinitamente más complejo que el que tuvo la industria de la música, y la industria del cine y la televisión, que es absurdo que esperemos que algo de esto reemplace a nuestro hermoso ecosistema del libro de papel y de las librerías, pero también es absurdo no tener en cuenta que está ocurriendo esto y que nos da un volumen de posibilidades totalmente inéditos y totalmente nuevos. Y que lo que nos tenemos que preguntar para poder definir cuál es nuestra hoja de ruta en esto es quién es nuestro lector, en dónde se encuentra, cómo quiere el contenido. Y esas respuestas no son iguales para un chico de 5 años, para un estudiante académico que investiga en una universidad, o para un señor o una señora que quiere una novela para leer en las vacaciones. No es igual. En cuanto a formato, en cuanto a manera de distribución, en cuanto a modelo de negocio, tenemos múltiples cosas ahí para trabajar. Así como no las trabajamos igual en el formato físico, no las tenemos que trabajar igual en el modelo digital. Yo les voy a compartir esta presentación y este mapa a todos los que están suscritos en la newsletter. Si no están suscritos, están más que invitados a hacerlo. Y recuerden que mañana, a la misma hora, 11:30, voy a darles esta presentación que para mí es por demás interesante, porque vamos a hablar en serio de cuáles son los desafíos concretos que le representa a esta industria y van a tener muchos ejemplos que les va a movilizar bastante sobre lo que se puede hacer. Y vamos a entender realmente qué es cuáles son los límites, ¿no? También entender realmente qué es lo que hacen estos sistemas y en dónde están los límites y en dónde están nuestras posibilidades. Yo por lo menos les hago un adelanto, la considero una enorme herramienta para la labor de cualquier profesional de la industria. Autor, editor, persona que trabaja en el área comercial, en el área de la visibilidad, del marketing. Una enorme herramienta. Es cuestión de aprovecharla. No mucho más. Muchísimas gracias. Pero muchas gracias. Pregunta. Y amigo. Sí. Tiene relación con el derecho a autor. Sí. Cuando nos cuentas esto de los resúmenes de libros, ¿hay un derecho a autor relacionado? El que resume el libro se lleva el derecho a autor, abro esa. Después, cuando dices acceso abierto, ¿qué sería este acceso abierto? Y al final, este Z Library, ¿quién paga? Aunque sean piratas todos. Bueno, a ver, los sistemas de resumen, muchas gracias a todos. Si vienen mañana, genial. Los sistemas de resúmenes son muy cuestionados por cómo pagan por los derechos de autor a los libros, porque el resumen es un poco extraño. Hasta donde nosotros podemos saber, hay vínculos con las editoriales en los términos de que el lector que está suscrito a cualquiera de esos libros siempre tiene la posibilidad de comprar el libro. Entonces, es, si quieres, un gran catalizador de lectores que van a poder comprar luego la obra completa, porque lo que se supone es que yo lo que hago es una introducción a ese libro en 10-15 minutos y a partir de ahí puedo comprar el libro. Podría comprar el libro si me interesó y quiero profundizar. Pero es un enorme interrogante. Digo, quienes sean traductores, como usted como acá de traductores, hubo una puja gigante para poder valorizar el trabajo de los traductores y para que sea un derecho pago también el de la traducción. Acá corre un poco lo mismo. Hay alguien que también hace ese resumen,
¿Qué cobra por hacer ese resumen? Bueno. El acceso abierto da para una sesión gigante. Gigante es uno de los modelos más interesantes de todos. El contenido está... A ver, en concreto, en muchos casos el contenido está abierto y completamente gratis, en otros está abierto pero cerrado a los usuarios de una institución académica en general. El autor, investigador, suele ser la fuente principal de financiación de estos proyectos porque es el que quiere pagar por estar ahí. Porque vos sabés que si pagás a Springer para que tu libro se publique, ese libro entra en todas las entidades académicas relevantes y por lo tanto tu rol como académico investigador cobra un realce y llega a quien tiene que llegar. Entonces ese es el principal foco. Luego, muchas de estas editoriales lo que hacen es venderles el servicio a las instituciones, además, para que puedan acceder a ese reservorio. Por lo tanto, la institución paga un abono mensual para poder acceder a ese servicio. Hay como múltiples fuentes de ingreso. No son los lectores, no es una venta unitaria. Rara vez es un lector que paga un abono mensual o algo por el estilo. Más bien es una institución. Y se van combinando esos modelos. Es un poco ese esquema. Es como dar vuelta a la necesidad, ¿no? La necesidad pasa en este punto más por hacer porque el autor se haga visible y llegue a donde tiene que llegar, que por el lector por acceder a ese contenido. Y Z-Level, no, es un modelo hoy pirata, disruptivo. No. Pero tienen que generar ingresos. No necesariamente. Los piratas no generan ingresos. No, Napster no generaba ingresos. Esa es publicidad. Hay gente que le gusta corromper el sistema, pero bueno, lo interesante es ver cómo lo corrompe y ver cómo nos provoca y ver qué cosas aparecen a partir de ahí. Claro. Lo mío es una observación, que pensaba que tus remeras siempre suman a las charlas. Sí. Y me cuesta no observar de que eso hace unos años habrá sido un ecosistema. Sí, claro que sí. Claro que sí. Estaba pensando en eso. Eso. Sí, Es tener puesta la camiseta. cuando en tu primer, ¿cómo se llama? Diapositiva, repartía la parte del libro electrónico entre el sistema de descarga. Venta unitaria, suscripción y biblioteca, sí. ¿En Argentina se repiten esas proporciones o está distinto? No, sí, se repiten. Es otro tema que yo no profundicé. Pero cuando hablamos de Argentina, ¿a qué nos referimos? Porque ese es uno de los ejes de la cuestión. La territorial. Una editorial que comercializa, una editorial argentina que comercializa sus contenidos en formato digital, lo hace en el territorio argentino y lo hace en todo el mundo. Y como regla general, de la mayoría de las editoriales, 70-80% de los ingresos vienen de afuera. Pero esto es lógico, porque es una bondad del libro circular en lugares donde no puede circular en el formato físico. Entonces, si lo veo desde el punto de vista de una editorial argentina, probablemente esté repartida, de forma general, esté repartida de la misma manera. El 70-80% de sus ingresos vienen de la venta unitaria, luego recibe ventas que provienen de distintas bibliotecas de todas partes del mundo y recibe ingresos de las plataformas de suscripción. En esa misma regla. Ahora, si lo querés ver desde la lógica de los lectores argentinos que acceden a esos contenidos, depende un poco de la disponibilidad que cada país tiene. En nuestro caso, bibliotecas digitales hay poco y nada, hay muy poco desarrollado, poco y nada, lamentablemente, porque teniendo una red de bibliotecas públicas hermosa, no se ha podido cooperar la línea con los servicios digitales. Plataformas de suscripción, hay muy pocas que sean visibles y fuertes en Argentina. Las que más se utilizan son Script y Bookmate, pero es mínimo. Amazon como empresa no está presente físicamente. Eso hace que se vuelque más hacia la venta unitaria y sobre todo en Google, en Apple, y puede ser que más a libros, un poco más, pero siempre es como, el negocio es un negocio internacional. Y acá una cosa más con relación a esto, que es que yo no mostré los datos de la evolución del negocio por países, pero en los últimos 3-4 años el negocio del libro digital creció de manera sostenida en todo el universo anglosajón,
Estados Unidos, Inglaterra, creció en Europa y muy fuerte, creció en México, se mantuvo un crecimiento constante. En la única región en la cual decreció fue en Sudamérica. Raramente, sobre todo, yo lo atribuyo a que no aparecen estos grandes jugadores haciendo peso, ¿no? O sea que por una economía mucho más inestable. volvió con la pandemia, pero después no se mantuvo. No, incluso decreció. Sobre todo en el último año decreció. ¿Y en Brasil también? No, Brasil no, porque Brasil es una... Brasil, el proyecto que yo les mostré de Esquilo es uno de muchos que hay. Es un ecosistema hermoso, está creciendo muchísimo. Y está avanzando también. También, hola, Paula Correa de Chile, de Tehuelco. Hola. Hola. Con respecto a eso mismo, con respecto al crecimiento, ¿tú cómo proyectas el crecimiento digamos, del libro digital de aquí a 5 años? ¿Crees que más o menos se mantiene esto o que de verdad va creciendo? Depende en cuál de todas las burbujas que les mostré. Ese es un poco. La burbuja del negocio tradicional va a seguir la curva, debería seguir la curva que tenemos ahora. Un 5 a 10% de crecimiento y tiene ahí como un poco un techo en cuanto a que no se generen nuevos sistemas, nuevas plataformas, o no haya plataformas que empujen más agresivamente. Y acá hay una realidad que nos toca, que es que el principal impulsor de este negocio, el negocio del libro tradicional digital, que es Amazon, para Amazon el negocio del libro digital es algo totalmente marginal, secundario y hoy con poco foco, digamos, algo en otra liga. Entonces no lo van a empujar tampoco demasiado más de lo que ya han hecho. Ahora, si me decís el libro digital desde Wattpad o Webtoons, va a seguir en auge y en crecimiento escalonado de año. Entonces, desde el punto de vista del acceso abierto, es un negocio divino que sigue creciendo todos los años y se va a consolidar cada vez más. A mí me llamó mucho la atención que dijeras que hay 1 millón de usuarios. ¿De Wattpad? Más de 1 millón, sí. En Argentina. Sí. Sí. Porque se supone que son gente Juveniles, sí, lectores juveniles, los mismos que inundan la feria en estos días, que van a comprar libros en estos días, que también se alimentan de conocer Claro, quiénes son los autores del de libro. conocerse personalmente. ¿Sí? Quería preguntarte, ¿cómo es la relación, cómo va la relación de las plataformas de suscripción? ¿Cómo es la relación jerárquica o cómo se vincula con los que son los agregadores y distribuidores que planteabas hoy? ¿Cómo es la relación jerárquica, digamos, cuál tiene más peso, cómo conviven esos nichos? No, a ver, los agregadores te permiten llegar a cualquiera de todas esas. Eso no es ¿A quién contactas para quiero hacerla más allá de la pregunta? Vos como editorial, ¿a quién accedes? ¿Al agregador? Al agregador, no Sí, no, al agregador. No, es muy difícil firmar un contrato directo con escrito, con Google, no, pero los agregadores, sobre todo los que más trabajan en América Latina, que son Libranda y Bookware, trabajan con cualquiera de estas plataformas. O sea, Google es quien trabaja directamente Sí. con Casa Libro, con Amazon, con... Sí, con todo. Con todo lo que les mostré en la primera mitad de la presentación, están todos incluidos. Bibliotecas, sistemas de suscripción y tiendas. Todos. Sí. ¿No? ¿No? Bueno, los espero mañana, ojalá, miren que le trabajé un montón.